Hubo un tiempo en el que, si estabas fuera de casa y necesitabas llamar, tenías que encontrar una cabina. No había otra. No sacabas el teléfono del bolsillo, no mandabas un mensaje, no compartías ubicación. Si necesitabas avisar, pedir ayuda, decir que llegabas tarde o simplemente hablar con alguien, había que buscar una cabina. Las cabinas telefónicas no eran un detalle del paisaje, eran una necesidad. Estaban en plazas, aceras, estaciones, barrios, gasolineras, hospitales y carreteras. Algunas estaban solas, otras venían en fila, algunas parecían limpias, otras estaban llenas de arañazos y cristales castigados por el tiempo, pero todas servían para lo mismo, conectar a alguien con alguien, y eso durante muchos años fue muchísimo. Hoy cuesta explicarlo porque ahora llamar es tan fácil que casi ha perdido peso. Pero antes una llamada desde la calle tenía algo distinto, tenía intención, tenía urgencia, tenía esfuerzo. Primero había que encontrar la cabina, luego comprobar si funcionaba, después buscar monedas o una tarjeta cuando llegaron las tarjetas telefónicas. Y entonces venía esa pequeña coreografía que mucha gente todavía recuerda. Entrar, cerrar la puerta, escuchar el ruido del tráfico amortiguado por el cristal, marcar el número despacio y esperar. A veces comunicaba, a veces nadie respondía, a veces te equivocabas en una cifra y tocaba empezar otra vez, y a veces cuando por fin alguien contestaba, sentías que la llamada ya valía más solo por el camino que había costado llegar hasta ella. Las cabinas servían para todo, para decir ya voy, para pedir que bajaran a abrir, para avisar de que habías perdido el último autobús, para llamar a casa, para llamar al trabajo, para llamar a un amigo, para llamar a alguien a quien no querías llamar desde casa. También servían para cosas más serias, para una urgencia, para una mala noticia, para una llamada que te temblaba en la mano antes de hacerla. Había algo muy humano en aquella escena, una persona sola, dentro de un espacio mínimo. Desde fuera apenas se intuían gestos, una espalda tensa, una cabeza inclinada, una mano sujetando el auricular con fuerza, una moneda preparada. Eran públicas, pero al mismo tiempo ofrecían una especie de intimidad precaria, un rincón diminuto en medio de la ciudad. Muchos hicieron desde una cabina su primera llamada nerviosa, la primera llamada a alguien que le gustaba, la primera llamada lejos de casa. Llamar requería un pequeño acto de decisión, y por eso las palabras también pesaban más. Las cabinas eran uno de esos objetos que igualaban a todo el mundo: el estudiante, el trabajador, la abuela, el viajero. Durante mucho tiempo fueron una extensión de la vida cotidiana. Simplemente estaban ahí, y quizá por eso su desaparición fue tan silenciosa. No murieron de golpe. Lo que pasó fue otra cosa. Fueron perdiendo sentido poco a poco. Primero llegó el teléfono móvil, después el móvil se hizo cotidiano y más tarde se hizo imprescindible. Y entonces las cabinas empezaron a volverse extrañas. Las cabinas empezaron a degradarse. Aparecieron estropeadas, vacías, sin auricular, sin cristales, sin uso. Algunas quedaron como una carcasa, un esqueleto urbano, un objeto que todos reconocían pero que ya no servía para casi nadie. Solo cuando dejaron de ser necesarias empezamos a verlas de verdad. Antes eran una herramienta, después se convirtieron en símbolo. Las cabinas obligaban a algo que hoy casi ha desaparecido: prepararse para llamar, tener el número, tener monedas. Por eso mucha gente no recuerda solo la cabina, recuerda lo que le pasaba alrededor. La lluvia en el cristal, el vapor de la respiración dentro, la prisa, la vergüenza si alguien esperaba detrás, la tensión de que se cortara, la voz de la otra persona sonando lejana. Las cabinas desaparecieron porque dejaron de ser prácticas, perdieron utilidad, y al perder utilidad, perdieron espacio. La ciudad ya no quiso reservarles un lugar, y así una tras otra fueron retiradas, sin grandes homenajes, sin mucho ruido, hasta que un día miras alrededor y ya no queda ninguna, y sin embargo siguen vivas en la memoria de muchísima gente, porque una cabina no era solo una cabina,
Era llegar tarde y poder avisar. Era una puerta mínima entre dos personas. Quizá por eso todavía producen una nostalgia tan rara. No porque fueran cómodas, sino porque hablar con alguien costaba un poco más. Y precisamente por eso a veces importaba un poco más. Recordamos una ciudad distinta, un tiempo distinto y una manera distinta de estar lejos sin dejar de estar conectados.